Bienvenidos un día más a este canal. Hacía muchísimo tiempo que no subía vídeo, así que tengo muchísimas ganas y hoy, como veis en la miniatura, vengo con una tarta Sacher. Hace unos meses ya os subí una versión express que os la dejo por aquí. En ese caso es una versión rápida para esos momentos en los que no tenemos mucho tiempo, pero hoy os traigo una que es espectacular. Lleva un poquito más de tiempo, pero de verdad os digo que vale la pena. Y antes de entrar en materia, dejadme por favor daros las gracias a todos aquellos que os habéis suscrito, también a aquellos que me habéis escrito durante todo este tiempo y a todos aquellos que me animáis a subir más contenido y que me agradecéis el trabajo que hago en los menús, que os ayuda muchísimo, y aparte también por las sugerencias que también me dejáis en comentarios, que a mí de verdad que me ayudan un montón porque me dan ideas para crear más contenido. Y ahora sí, vamos al lío con esta tarta Sacher paso a paso que no te puedes perder. Por supuesto, yo os voy a preparar una tarta Sacher saludable, ya lo sabéis, y deciros que perdón si oís ruido de fondo de obras, pero es que solo tenía este momento para grabar y están aquí al ladito haciendo obras, así que disculparme, espero que no se oiga mucho y a ver si durante la grabación paran un poquito. Tarta Sacher, ya sabéis, un postre de origen austríaco. Os conté muchísimas curiosidades ya en el vídeo que os he comentado con anterioridad, pero hoy vamos ya a la lista de ingredientes. Los ingredientes que necesitáis para preparar el bizcocho de la Sacher son 50 ml de aceite de oliva virgen extra, 50 ml de leche, puede ser versión sin lactosa, puede ser también una bebida vegetal, 35 gramos de chocolate negro mínimo del 70%, 5 ml de extracto de vainilla o, si queréis vaina de vainilla, le sacáis las semillitas y también nos sirve, 3 huevos, 55 gramos de eritritol, 45 gramos de harina de avena, 5 gramos de cacao puro desgrasado sin azúcar y 4 gramos de levadura química. Para la mermelada de albaricoques necesitamos 250 gramos de albaricoques ya limpios, pelados y sin hueso. Necesitamos también el zumo de medio limón y 20 gramos de miel. Los ingredientes para la cobertura o la ganache de chocolate van a ser 50 gramos de chocolate negro mínimo del 70% y 100 ml de leche evaporada ligera. También podéis usar una leche sin lactosa o una bebida vegetal, os va a quedar la ganache perfecta igualmente. Y por último, para las decoraciones de chocolate necesitamos solamente chocolate negro mínimo del 70%. Os he ido comentando versiones sin lactosa y también sin gluten, os lo dejo como siempre todo linkeado en la cajita de descripción con todas las cantidades, todos los ingredientes y todas las sustituciones. Para la mermelada de albaricoque vamos a colocar los albaricoques limpios en un cazo junto con el zumo de limón y los 20 gramitos de miel. Todo esto lo vamos a llevar al fuego y lo vamos a ir trabajando hasta que vaya evaporando todo el líquido, el agua que va soltando la frutita y vaya cogiendo espesor. Tener en cuenta que cuanto más se enfríe, más espeso va a quedar. Entonces, cuando lo veáis en el punto de espesor que os gusta, lo vamos a retirar a un bol y lo vamos a reservar para que se enfríe. En este caso he optado por una mermelada de albaricoques porque es la mermelada que lleva la tarta Sacher original. Evidentemente podéis sustituirlo por la fruta que más os guste y que más os apetezca. Lo único que os puede variar respecto a la receta es el tiempo de reducción. Si escogéis una fruta con más contenido en agua, como pueden ser por ejemplo naranjas o frutos rojos, ese tiempo de reducción para que pierda todo el agua y espese la mermelada va a ser más largo, ¿vale? Los albaricoques, melocotones, mangos son frutas más carnosas con menos contenido de agua y por lo tanto su tiempo de reducción va a ser menor. El zumo de limón y la miel que le añadimos a la mermelada aquí van a hacer la función, aparte de endulzarlo un poquito, en el caso de la miel, que ahora hablaremos de ella, lo que van a hacer va a ser de conservantes, ¿vale? Nos van a aguantar la mermelada muchísimo más tiempo. En este caso, la cantidad que yo hago la voy a usar toda para la tarta, ¿vale? Pero aprovechar cuando hagáis este tipo de elaboraciones que suelen ser un poquito, pues que nos llevan 20 minutitos, quizá un poquito más, para hacer más cantidad, lo guardáis en potes esterilizados y tenéis mermelada ya para más tiempo, ¿vale?
La miel tener claro que es igual que el azúcar, ¿vale? Y me vais a decir, Cris, pero si es una versión saludable, ¿por qué le pones miel? Bueno, si os fijáis en la cantidad de esta tarta van a salir aproximadamente como 10 raciones. Ponemos 20 gramos de miel que nos ayuda a conservar esa mermelada mejor y la cantidad que nos va a tocar por ese pedacito de tarta que nos tomemos van a ser 2 gramos. Es muy poquita cantidad, ¿vale? Así que no pasa nada por añadirle un poquitín de miel. Y ahora, mientras dejamos que se enfríe un poquito la mermelada, vamos a por el bizcocho de la Sacher. Para preparar el bizcocho vamos a empezar separando las yemas de las claras y vamos a reservar ambos por separado. Por otro lado, vamos a hacer un baño María, colocando agua en un cazo y encima un bol vacío. En él vamos a fundir el aceite de oliva junto con el chocolate y la bebida vegetal o leche sin lactosa o la que hayáis escogido. El poquito de extracto de vainilla y todo eso lo vamos a trabajar con unas varillas o con una cuchara, lo que tú prefieras, pero asegurándote de que no quede ningún grumo, que esté todo bien fundido y bien cremoso. En este punto vamos a retirar el bol del baño María, vamos a dejar que pierda temperatura y mientras vamos a montar las claras junto con el eritritol. Recuperamos el bol que teníamos con las claras reservadas y vamos a montarlas a punto de nieve junto con el eritritol. El eritritol lo vamos a añadir en 2 o 3 veces, en este caso yo lo hago en 3 veces, de poquito a poquito y nos vamos ayudando con unas varillas eléctricas, lo puedes hacer con unas manuales también, lo único que te va a llevar un poquito más de tiempo. Batimos bien hasta que comprobamos ese punto pico y lo puedes hacer también volcando el bol y de esa manera si no cae es que están en el punto óptimo. Y ahora que la mezcla de chocolate ya ha perdido un poquito de temperatura, le vamos a incorporar las harinas junto con el cacao y la levadura. Siempre es mejor tamizarlo para asegurarnos de que no cae ningún grumo y luego nos quedará un bizcocho siempre más esponjoso. Si os fijáis aquí queda mucha parte de fibra que también la vamos a añadir y ahora ya cuando tenemos todas las harinas dentro lo vamos a integrar con unas varillas, aquí sin mucho miramiento, simplemente que veamos que la harina desaparece bastante a simple vista y podemos añadir aquí ya las yemas. Seguimos trabajándolo todo bien y cuando tengamos toda la mezcla ya integrada con la yema y las harinas será el momento perfecto para incorporarle lo que son las claras. Añadimos las claras a punto de nieve, aquí sí ya cambiamos a una lengua pastelera. Las claras sí que hay que añadirlas con mucho mimo, vamos a mantener esa esponjosidad haciendo movimientos envolventes de abajo hacia arriba para garantizar que se va incorporando todo ese aire y todo ese trabajo, ese mimo que le ponemos ahora, luego se refleja en un bizcocho mucho más aireado, mucho más esponjoso, mucho más agradable de comer. Vamos a meter la masa del bizcocho en un molde de 16 centímetros de diámetro y es importante cuando os digo la medida que la respetemos porque si no, si usáis un molde más grande, el tiempo de cocción en el horno, si no lo cambiáis, os va a quedar más seco, ¿vale? Y al revés, si cogéis uno más chiquitito, la masa va a subir, o sea, va a ser más alta y el tiempo de cocción se va a alargar porque no es lo mismo cocer en un espacio así que así, ¿vale? Entonces, a ser posible en un molde desmontable de 16 centímetros de diámetro y forrado con papel vegetal, ¿vale? Siempre toda precaución es buena para que luego no se pegue. El tiempo de cocción, ¿cómo va a ser esa cocción en el horno? También es importante, el horno tiene que estar precalentado, ¿vale? Y la cocción va a ser a 150 grados en baño María y durante 40 minutos. Como veis es una cocción lenta a baja temperatura, pero es que vale la pena porque luego queda un bizcocho súper esponjoso, casi que ya veréis que cuesta de trabajar. Os voy a dar algunos tips para hacerlo sin que se os rompa, ¿vale? Pero es una pasada como queda este bizcocho de jugosito.
Vale, cuando sacamos el bizcocho del horno es importante dejarlo encima de una rejilla para que circule el aire por debajo, ¿vale? Si no dejáis que circule el aire por debajo, lo que va a hacer es crearos vapor y humedecer ese bizcocho. Aparte, a mí también me gusta desmoldarlo cuando está no quizás recién sacado, pero sí templado aún, para que no se siga cociendo dentro del molde y nos quede un pelín más seco de lo que nos gustaría, ¿vale? Es verdad que trabajarlo en caliente tiene su peligro, entonces hay que ir con más cuidado, pero si hemos tomado bien la precaución de forrar el molde desmontable, no deberíamos tener ningún problema aunque esté caliente, ¿vale? Entonces lo desmoldamos, lo dejamos enfriar completamente, ahora sí, encima de una rejilla antes de cortarlo y rellenarlo. Y mientras esto sucede, os voy a enseñar cómo hacer unas decoraciones de chocolate típicas de la tarta Sacher. Para las decoraciones de chocolate, en este caso, yo lo que voy a hacer va a ser escribir letras y hacer alguna filigrana. Entonces voy a usar una manga pastelera de un solo uso con adaptador y boquilla redonda, pequeñita. En este caso le voy a poner adaptador porque a mí me da la sensación de que me es más preciso cuando tengo que escribir, pero para nada es imprescindible, lo podéis hacer sin él perfectamente. Para colocarlo simplemente abrimos la manga pastelera, le colocamos la primera parte del adaptador, la parte más grande, y cuando la tenemos colocada le cortamos la punta más o menos a la altura que vemos que va a ocupar esa parte del adaptador. Cuando tenemos la puntita cortada simplemente presionamos hacia abajo para que quede bien fija y en este punto ya le podemos colocar la boquilla que queramos. Una vez está ya colocada la fijamos con la rosca al tope para que quede bien fija. La ventaja de usar un adaptador simplemente es que el relleno que nosotras le vayamos a poner ahí dentro no hace falta que lo cambiemos si queremos decorar de otra manera con otra boquilla y con otra forma. Cambiamos la boquilla y ya está. Voy a dibujar sobre una hoja de papel vegetal el diámetro de lo que mide mi bizcocho para asegurarme de que luego las decoraciones van a encajar bien encima de la tarta. Y ahora ya puedo rellenar mi manga pastelera simplemente con el chocolate fundido, que lo he calentado un poquito al microondas en tandas de 30 segundos hasta aseguraros de que esté bien fundido. Entonces rellenamos la manga pastelera con todo el chocolate y ya estamos listos para ir dibujando las decoraciones que queramos. En este caso yo lo que voy a hacer va a ser escribir Sacher, que es lo que se suele poner encima de este tipo de tartas, y también voy a dibujar una especie como de S para luego ir decorando toda la superficie. Y ahora, mientras se enfrían nuestras decoraciones de chocolate, tenemos el bizcocho frío, la mermelada fría, y así podemos abrir el bizcocho y rellenarlo. Vamos a ello. Y ahora que tengo el bizcocho ya frío, le voy a retirar el papel vegetal de la base y lo voy a colocar encima de otro papel vegetal para trabajar aquí ya todo el rato mientras lo voy rellenando. Le coloco dos palillos porque lo voy a abrir en dos y luego quiero encajarlos en la misma posición en la que está ahora el bizcocho, ¿vale? Que me quede bonito y encaje perfectamente. Entonces con un cuchillo de sierra me ayudo, voy cortando primero por el lateral y luego voy profundizando hacia el centro para que no se me rompa. Una vez lo tengo ya abierto, le coloco la mermelada en el centro y luego con la ayuda de una espátula o si queréis la misma cuchara, lo vais extendiendo por toda la superficie del bizcocho. Cuando tengáis ya toda la superficie bien cubierta, vamos a taparlo con la otra mitad en la posición en la que encajen los dos palillos, ¿vale? De esa manera nos ayuda a saber dónde y cómo estaba orientado el bizcocho. Y ya le podemos retirar los palillos. Y ahora que tenemos ya el bizcocho relleno, os voy a dar un tip que yo siempre utilizo cuando voy a cubrir los bizcochos con chocolate, ¿vale? O con lo que sea. Ya veis que es un bizcocho súper esponjoso, ¿vale? Hay que tratarlo con mucho mimo. Entonces, yo lo que siempre hago es darle un golpe de congelador, ¿vale? Nos va a ganar firmeza, una horita es suficiente y luego nos va a costar muchísimo menos manipularlo porque es más como una pieza compacta que la puedes mover muchísimo mejor
y cuando consigamos eso, luego el cubrirlo va a ser mucho más fácil. Así que lo metemos al congelador y mientras vamos a preparar la cobertura. Para la cobertura vamos a trocear el chocolate en un bol y le vamos a tirar encima la leche que hayáis escogido, la bebida vegetal bien caliente. Le damos así como un pequeño meneo para que se vaya filtrando el líquido y vaya cogiendo todo temperatura, y en principio con esto y trabajándolo con unas varillas os tiene que ser suficiente para que se funda. Si no, le dais 30 segunditos de microondas, lo volvéis a trabajar hasta que se os funda por completo. Como veis, queda una mezcla cremosa y espesita. La cobertura o ganache de chocolate es importantísimo cuando queremos cubrir una tarta que la trabajemos caliente. Cuanto más se enfría, más espesa queda y más difícil es de trabajar. Por lo tanto, para cubrir bizcochos, mejor caliente. Ahora, con el bizcocho ya un pelín congeladito, con la cobertura calentita, vamos a bañar el bizcocho. Es importante cuando lo bañemos poner debajo un papel vegetal para poder rescatar toda esa ganache que nos va a ir cayendo de la tarta. Una vez la tengamos rescatada, yo eso sí que lo voy a mantener a temperatura ambiente. Me interesa que espese un poquito porque con lo que me sobra luego vamos a usarlo para decorar los bordes. La trufa o la ganache es súper versátil, la podéis dejar en nevera, la que os sobre, para que endurezca, y de allí, por ejemplo, podéis hacer trufas, que es la base, la ganache es la base de la trufa. Por supuesto, también la podéis congelar y siempre podéis volver a recalentarla y utilizarla para cualquier tipo de elaboración que queráis. Y con la tarta ya rellena y cubierta de chocolate, ya podemos comérnosla si queremos. Yo sí que os recomiendo que la dejéis 2 o 3 horitas, que se asiente a la nevera, que se mezclen bien los sabores, que quede más jugosita. Para mí está muchísimo más rica. Yo es lo que voy a hacer, la voy a dejar que se enfríe bien y luego la vamos a decorar. Entonces, si os fijáis en las decoraciones, al estar la tarta fría no se pegan, pero no os preocupéis, la ventaja es que podemos moverlas si no nos gusta cómo nos ha quedado, ¿vale? Que si estuviera la ganache aún caliente, a la que le pones la letra, ahí ya no la puedes tocar sin destrozar un poquito la superficie. Podemos mover esas decoraciones, ¿vale? Y no os preocupéis porque a medida que la tarta va perdiendo frío y cogiendo más temperatura, la decoración se queda pegadita. Para terminar de decorar la tarta voy a usar una boquilla de estrella, la voy a colocar también en una manga pastelera de un solo uso. Voy a cortar la punta y voy a encajar ahí bien la boquilla, y ahora lo voy a rellenar con la ganache que me había sobrado antes. Ahora, si os fijáis, ya un pelín más espesita, ya ha perdido la temperatura y ha ido espesando poco a poco, y ahora tiene la textura perfecta para decorar la tarta. Así que con mucho mimo y paciencia voy a ir al borde inferior y le voy a ir haciendo pequeños rosetones alrededor de toda la tarta. Aquí la tarta Sacher saludable en mi versión, que espero que os haya gustado. Es espectacular, está riquísima, espero que la probéis. Por supuestísimo, la podéis congelar, ya sea entera o bien en porciones. Yo siempre recomiendo en porciones porque es mucho más práctica para ir sacando y te la comes y ya está. Y luego, ¿qué decir a nivel nutricional? Bueno, es súper top, tiene buen aporte de grasas saludables, tiene buen aporte de hidrato de carbono y tiene quizás menos proteína, pero oye, un vasito de leche para acompañarla y ahí tenemos un snack súper saludable que no es tan calórico. A veces alguna barrita incluso lo supera a lo que tiene esta porción de tarta Sacher. Así que nada más, os animo a que la hagáis. No olvides de dejar tu like y de suscribirte para que hagamos muchísimos vídeos más así.
Por supuesto, déjame en comentarios también cuál es tu tarta saludable favorita, que vuestra opinión para mí es siempre muy importante. Déjalo por aquí abajo y yo te espero en el siguiente vídeo. ¡Adeu!